¿Usted se preguntó una vez qué somos los argentinos como sociedad? ¿Se detuvo a pensar que en la Argentina hay 800 partidos políticos reconocidos legales? Que tenemos una CGT, dos centrales más, como la CTA, que en la ciudad de Buenos Aires hay 17 gremios docentes, que en la provincia hay 5, que cada uno de nosotros dice tener un sector del poder, y que una Argentina tan fragmentada no puede tener 800 partidos políticos, no hay 800 ideas distintas. Y cuando uno se pone frente a esto, se da cuenta que el individualismo ha ganado la gran batalla sobre la comunidad organizada. Es decir, la anarquía en la que nosotros nos sumergimos no es nada más ni nada menos que la disolución del núcleo constitutivo, que es la unidad básica para Perón, que es la familia. A partir de la destrucción de la familia, empieza la destrucción de la sociedad. Porque el grupo de familias forman el barrio, la suma de los barrios forman el municipio o la comuna, los municipios forman los departamentos las provincias el Estado-Nación. Es decir, de lo micro se va a lo macro. Resulta que a partir de una teoría internacional donde se pasa por encima de los países y se decide en las cúpulas del poder la globalización, es ir de lo macro a lo micro. Y entonces se reduce el ser humano en su propia voluntad de construir su núcleo, su familia, su barrio, su municipio, su departamento, su provincia, su nación. Por supuesto, su bloque, si ustedes quieren, en este caso, latinoamericano o hispanoparlante, y así sucesivamente, porque el mundo universal es conducido por pocos en una discusión de poderes donde pasa por lo económico y por lo militar. Lo económico permite el desarrollo militar. Es decir, que es una puja del individuo por lo que no se va a llevar nunca puesto, por lo que no trae cuando nace, por lo superfluo, por lo que inventaron otros para decir que es más importante lo que se tiene que lo que se es. En el medio de esta confusión, Perón le explica a los argentinos que para el peronismo el hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. Es decir, revaloriza al ser humano, al hombre espiritual, y lo ubica en un contexto de un equilibrio con lo material. Por eso es la única ideología en el mundo que privilegia lo espiritual. Porque tenemos un materialismo que es dialéctico en el marxismo, tenemos un materialismo que es económico en el capitalismo, y Perón le habla al hombre. Y cuando le habla al hombre le dice, es imprescindible vivir en comunidad, porque la sociedad no puede desarrollarse sola y nadie puede ser feliz en una sociedad donde no se realiza el conjunto. Y cuando uno piensa que puede haber 800 ideas distintas políticamente hablando, es porque estamos en una democracia fraudulenta absolutamente imposible de manejar. Ahora, ¿ustedes creen que se construye eso para resolver el problema de la sociedad? No, se construyen los partidos políticos para resolver el problema personal de grupos políticos que quieren ir a la pesca del gran tesoro que es la administración del Estado. Por eso, hoy gobierna un frente, no gobierna el peronismo, gobierna un frente donde el justicialismo tiene una parte importante en los votos y relativa en los cargos responsables. En este frente hay una dicotomía de pensamiento, de forma de pensar, de vivir, de sentir, de analizar. Y todo eso se nota a diario porque no hay unidad de criterio en las cosas que se hacen y que se dicen. Hoy, a las 3 de la tarde, por primera vez en la historia, se va a hacer, gracias al contrato de trabajo, otra de las decisiones del gobierno que voltearon en el último golpe de Estado. María Estela Martínez de Perón puso el contrato de trabajo a consideración del pueblo argentino.
Digo, gracias al contrato de trabajo, existe un Consejo del Salario. Ese contrato de trabajo y ese Consejo del Salario se reúnen anualmente para fijar el mínimo que debe ganar un trabajador. Bueno, esta por primera vez en la historia será virtual. Y van a participar a partir de las 3 de la tarde con una especie de bastoneo del ministro de Trabajo, Moroni, la CGT, las 2 CTA y los representantes de los empresarios que están nucleados en distintas cámaras. Entre ellas vamos a encontrar entonces la representatividad de los que van a sentarse a discutir para ver cuál es el sueldo mínimo que tiene que ganar un trabajador, habida cuenta de lo que ha pasado y de qué forma se ha ido perdiendo la capacidad adquisitiva. La canasta básica, según el INDEX, está marcada en una cifra que tiene que superar los 45.477 pesos para que una familia, 2 personas y 2 hijos, tengan al menos asegurado el alimento y la vestimenta. Resulta que cuando uno se mete a analizar, se va a dar cuenta que en los últimos 4 años, es decir, los 3 últimos de Macri y el comienzo del gobierno de Fernández, el salario cayó un 40% desde el 2015. Y Claudio Moroni hoy va a tener que bastonear esto, donde va a estar representado el gobierno nacional, los empresarios y los sindicalistas. Y claro, aquí la Unión Industrial, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara que tiene que tomar las decisiones representando al agro en distintas, o lo más representativo del agro, digamos, y la Cámara de Comercio. Es decir, allí está el debate que se va a iniciar a las 3 de la tarde, llevará 2 o 3 días seguramente, pero debemos arrancar imaginando y pensando cuánto es el sueldo mínimo hoy y qué se puede hacer con ese sueldo mínimo hoy de acuerdo a cómo está la vida. Y así nos vamos a dar cuenta lo difícil que se hace vivir de esta manera y lo casi imposible que se hace de sostener el básico. No se puede arrancar discutiendo hoy con un sueldo mínimo de 16.875 pesos, porque no cabe la discusión. O sea que hay que arrancar, empecemos a hablar de 40.000 para arriba, porque si no se puede discutir nada, no van a llegar nunca por los porcentuales a ponerse de acuerdo. Los empresarios estarán decididos a aceptar esto. ¿Se podrá, en todo caso, si lo aceptan, cumplir y pagar con la economía como está? Y esto no es cualquier cosa, esto es un tema central, porque si el ser humano no gana lo imprescindible para consumir, no hay consumo. Si no hay consumo, no se reactiva la economía. Miren, Perón decía que no había que controlar el ciclo de la economía, que había que controlar el ciclo que se producía a través de algo tan brillante como esto. Decía, gobernar es crear trabajo. El trabajo da empleo. El empleo produce salario. El salario permite consumo. A mayor producción y mayor trabajo y mayor consumo, hay mayor crecimiento. Esa rueda virtuosa, no de controlar la economía, sino el ciclo económico, significa que cuando la sociedad está trabajando, está activa, produce. Y cuando produce, a mayor producción, más mano de obra, a más mano de obra, mejor salario, a mejor salario, más consumo, a más consumo, mayor crecimiento y desarrollo empresario. Es tan simple como eso. Pero no lo entendemos. Los empresarios quieren, como venden poco, aumentan los precios para ganar lo mismo vendiendo menos. En ninguna parte del mundo ocurre, solamente en la Argentina. Los gobiernos dicen y declaman precios máximos, jamás tienen un inspector en la calle controlando. Y el pueblo se queja de un gobierno y pasa al otro y se queja del otro y se sigue quejando y sigue sufriendo las consecuencias en un país que tiene todo para que la gente coma y tiene gente con hambre. Y volvemos al origen. Vivimos anarquizados en una sociedad donde si usted se pone a pensar quiénes somos, nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta además de cómo vivimos y cómo somos, y por eso, cuando usted analiza si hasta la cosa más simple
que pueda analizar, que puede ser la organización del fútbol, usted va a encontrar la cantidad de clubes que tienen jugando, compitiendo en un torneo, que no existe en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque todos tienen su club, porque todos quieren participar, porque todos son algo más. Qué difícil que es para nosotros ser representados en un lugar que con sentido común tenga la expresión del idioma. Porque en otras partes del mundo tienen izquierda y derecha, y si quieren ustedes un centro. En otras partes del mundo tienen distintas formas de ver la vida, pero se dividen en 2, 3 sectores. Acá no, acá tenemos 800 partidos reconocidos en toda la Argentina para presentarse a actos comiciales, municipales, provinciales y nacionales, estoy hablando en general. ¿Cómo hacemos para ordenar la sociedad argentina? ¿Cómo hacemos nosotros para ponernos a imaginar que a mitad del siglo pasado Perón habló de la comunidad organizada? A mitad del siglo pasado, ya diciéndole a la sociedad, miren, es imprescindible ordenarnos, organizarnos. Y contó en ese congreso de filosofía desde los orígenes mismos y dijo, miren, nosotros venimos del pensamiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos. Esa es la civilización de la que nosotros venimos. Y le habló y le explicó que la célula constitutiva, la unidad básica era la familia, pero nosotros seguimos sin escuchar, sin entender, sin pararnos a analizar, y hemos hecho lo que hemos hecho. Entonces, en cualquier parte del mundo, un expresidente se transforma en un consejero, un exgobernador se transforma en un consejero. En la Argentina no. Se transforman en opinólogos y la culpa siempre es del otro. Hay una transferencia de responsabilidad y venimos cansados por la historia de escuchar que los que salen de la Casa Rosada le echan la culpa a los que no le dejaron hacer. Ellos nunca tienen culpa de nada. El ejemplo mayor lo puso Macri en una espantosa exposición de una verdadera anemia donde no puede pensar, o al revés, lo programaron para que diga lo que dijo, y este muchacho ya le ha mentido tantas veces al pueblo argentino que ahora salió a decir lo que dijo y ha creado dentro del propio grupo un verdadero escándalo. Lo acusó a Frigerio y a Monzó, que era presidente de la Cámara de Diputados, de ser los responsables de su fracaso. Es decir, estamos parados en la nada. Y cuando uno se para en la nada, vienen los de afuera y soplan. Y uno se cae. Y esa nada está constituida por la falta de firmeza en las decisiones, en la duda que se transmite todo el tiempo de los que tienen el poder circunstancial, cuando van y vienen con Vicentín, cuando van y vienen con el impuesto a la riqueza, cuando van y vienen con cosas que tienen que ser concretas, claras y absolutamente transparentes. Estamos al borde de pegarnos un barquinazo y no queremos aceptarlo. Bienvenidos a la Argentina de la confusión, pero créanmelo, con leer a Perón 10 minutos podemos estar en la Argentina diferente. Eso sí, tienen que hacer el esfuerzo de leer al más grande estratega que dio esta tierra.